Buenas tardes, vamos a hacer la clase de neutropenia asociada a fiebre en el niño oncológico y no oncológico. Ya vamos a ver estos son los objetivos y empezaremos con algunas generalidades. ¿Ya? Empezando que los neutrófilos son células efectoras, ¿no? De la inmunidad cual innata, ¿ya? Con una actividad crítica en la fagocitosis y la inflamación. Otra parte es que los neutrófilos de los recuentos sanguíneos son solamente un 2 a 3% de la masa total de neutrófilos. La mayoría, como vamos a ver en la siguiente figura, están donde en la médula ósea. Frente a alguna inflamación salen hacia el torrente sanguíneo y se localizan en los tejidos. Ahora, ¿cuál es el concepto de neutropenia? Neutropenia es la disminución del número absoluto de neutrófilos, ¿no? Ya sea segmentados y encallados en la sangre periférica. Ahora, otro concepto que deben tomar en cuenta es el de fiebre. No es que yo tomo una temperatura y me salió fiebre y voy a considerar que está con fiebre un pequeño, sobre todo hospitalizado. Entonces, hay unos conceptos relacionados, ¿no? Como que fiebre es la temperatura oral más de 38,3 o más de 38 durante una hora o 2 elevaciones mayor a 38 durante un periodo de 12 horas. Por eso es tan importante que ustedes vean si realmente la curva febril está correspondiendo, efectivamente hecho fiebre o no. Esto es lo que les decía, ¿no? Solamente el 2% está en circulación, el resto está en la médula ósea y los tejidos. Y acá les recuerdo justamente de qué línea, de qué célula, de qué componente vienen los neutrófilos, ¿no? La serie mieloide, ¿no? No tiene nada que ver con linfocitos. Ya, ahora vamos a ver los tipos de la neutropenia, ¿no? Ya, entonces esto es bien importante para ver, ¿no? Justamente si es leve, moderada y grave, y el tratamiento es muy diferente en cada tipo de neutropenia, ¿ya? Entonces leve, 1000 a 1500, moderada 500 a 1000 y grave 100 hasta 500. Muy grave se llama agranulocitosis. Esa fue una pregunta del año pasado, menos de 100 neutrófilos. También importa la duración de la neutropenia, si es aguda o es transitoria, ¿no? Aguda, menor de 6 meses, crónica, más de 6 meses. Ya. Hay otra clasificación de las neutropenias. ¿Ya? ¿Cuáles? En alto y bajo riesgo. Entonces vamos a ver cuáles son cada una. Por ejemplo, alto riesgo son las neutropenias congénitas, algunas enfermedades genéticas, metabólicas, aquellas por insuficiencia medular, anemia de Fanconi. Esta es una de las preguntas del examen, ya por favor, de alto riesgo, anemia de Fanconi, o por infiltración de la médula. ¿Ya? También en las neutropenias cíclicas hay dos, alto riesgo y riesgo moderado, ¿ya? Dependiendo que estén con tratamiento de factores estimulantes de colonias granulocíticas o no. Las inmunomediadas, que son más que todo son las autoinmunes, son de bajo riesgo, y otras causas comunes de neutropenia adquirida que son de alto riesgo, por ejemplo, estas son las más comunes, ¿no? De alto riesgo son tanto la aplasia medular y las leucemias con infiltración neoplásicas. Bajo riesgo, secuestro y otras que ya son muy poco frecuentes. Dentro de estos están inclusive las farmacológicas. ¿Qué importancia tiene la neutropenia? Y es que es una urgencia médica, ¿no? Porque neutropenia igual, ¿qué cosa? Infección potencialmente grave, shock séptico. El diagnóstico debe ser rápido y el tratamiento también rápido. Ya no es necesario que uno espere una confirmación etiológica, se tiene que instalar un tratamiento rápido. El inicio debe ser precoz en la la antibiótico-terapia empírica debe ser precoz y así como su nombre lo dice, empírica, de acuerdo a algunas pautas que vamos a dar.
Si uno se retrasa en la quimioterapia o disminución de la dosis, eso también es un motivo de que cuando hay neutropenia suspendemos la quimioterapia o la retrasamos, o también podemos disminuir la dosis de los quimioterápicos. Ahora vamos a hablar un poquito de la etiología. ¿Por qué en este caso no es importante un hemocultivo, ¿no? Las pruebas de confirmación microbiológica en las neutropenias? Y estas son las razones, ¿no? Se aísla un microorganismo solo entre el 10 a 30% de los episodios febriles, o sea, no es muy frecuente, y menos en nuestro medio, ¿no? La etiología de las bacteriemias muestra diferencias con respecto a los pacientes adultos también entre países y según la epidemiología, ¿no?, de los centros hospitalarios. Además, se ha evidenciado un incremento progresivo en la prevalencia de bacilos gram negativos multiresistentes. MR es multiresistente. Y vamos a ver un cuadro de lo que ocurre cerca de nosotros, ¿no?, que es en Chile, ¿ya? Entonces van a ver acá los microorganismos más frecuentes hallados por hemocultivo, cuáles son Streptococcus de grupo Viridans, por ejemplo neonatos, E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, estos son intrahospitalarios. También está Estafilococcus coagulosa negativa, que es un germen de la piel, y eso se asocia a ¿qué? A contaminación, ¿no?, de la toma de muestra. Cobra importancia también los hongos, ¿no? Los hongos y otros más ya menos frecuentes. Ya, ahora vamos a categorizar las neutropenias según riesgo. Ya un poco hemos revisado previamente los tipos de neutropenias y ahora vamos a categorizar para ver qué cosa, si lo vamos a mandar a su casa o lo vamos a hospitalizar. Entonces, ¿cuáles son de riesgo bajo? Esto es un resumen. Neutropenia aislada, transitoria, riesgo bajo. Medio, neutropenia idiopática, crónica, autoinmune, cíclica. Y alto, cuando tienen mala apariencia, ¿no? Mala apariencia, neutropenia congénita grave y anemia plástica. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar esos 3 niveles de riesgo. ¿Ya? Ahora, esto es el riesgo bajo. ¿Ya? En este caso no es una neutropenia pues leve, paciente previamente sano, puede ser las postinfecciosas que hemos mencionado, o crónica benigna. Generalmente es producida por infección viral y manejo según clínica y edad. Hay que manejar el seguimiento estrecho, extrahospitalario, mientras persiste la fiebre. ¿Cuáles tienen riesgo moderado? Como dijimos, acá está el número de 500.000 en paciente previamente sano, ¿no? Cualquier tipo de etiología, y es un manejo, bueno, que es más controvertido entre ingresar o dar de alta, ¿no? Y eso va a depender de los valores analíticos, la edad, el ambiente familiar y la posibilidad, por ejemplo, la cercanía al hospital, ¿no?, que realmente puedan venir. Acá está también de riesgo moderado la neutropenia autoinmune crónica, ¿no?, que mucho depende, y nuestra decisión va a depender si está localizada en dónde, ¿no? Puede ser en la piel, úlceras orales, o si es neumonía, meningitis, sepsis, ¿no? Y de eso va a depender nuestro tratamiento, ya sea hospitalario o hospitalario. Otra neutropenia de riesgo moderado es la neutropenia cíclica en tratamiento con factor estimulante de colonias granulocíticas, ¿ya? Porque si no recibe es de alto riesgo en la siguiente diapositiva. Entonces también depende de dónde esté localizado, qué cosa, la infección, si está localizada o si hay bacteriemia o está más complicada, ¿no? Y de eso va a depender generalmente que lo hospitalicemos. Por último, el alto riesgo. Entonces, acá vemos las neutropenias graves, ¿no?, sobre todo en el neonato y lactante pequeño, cualquier etiología. El tratamiento debe ser hospitalario en todos los de riesgo alto. También cuando hay afectación del estado general, y independiente de cualquier etiología. Por ejemplo, si tenemos una celulitis, absceso perirectal, bacteriemia o infecciones fúngicas invasivas de
debe ser hospitalario, ¿no? En todo caso, también la neutropenia congénita severa y la anemia plástica, ¿no? Todos deben entrar a qué? A tratamiento hospitalario. Ya. Ahora, respecto al tratamiento antibiótico. Ya, entonces, debe ser empírico. No vamos a esperar a tener un resultado de hemocultivo, como les dije. Hay que aprovechar el efecto sinérgico contra algunos bacilos gram negativos y hay que considerar la emergencia mínima de cepas resistentes durante el tratamiento también, o sea, no está dando de más. Para niños hospitalizados sin foco, incluir un antipseudomónico es una pauta. Para niños con antecedentes de multiresistencia, ¿no? Porque en sus hemocultivos previos agregar vancomicina. Y si tiene síntomas abdominales o sospecha de Clostridium difficile, hay que agregar metronidazol. Entonces, ¿se inicia con qué? Ceftriaxona o cefotaxima, cualquiera, más amikacina, o una monoterapia con cefepime. La verdad, Ministerio de Salud no hay. De Salud no les sabría decir, pero que hay cefepime endovenoso, pero en otros medios hay. Y se reevalúa en 24 horas. Ya, entonces, el tratamiento antibiótico y el manejo en general depende si el pequeño es qué cosa, es oncológico o no. Esta es no asociada a quimioterapia, como pueden ver, ¿ya? Entonces, todo depende de que esté estable o inestable hemodinámicamente. Si está hemodinámicamente estable y tiene riesgo moderado, tratamiento ambulatorio con estos antibióticos, ácido clavulánico, ciprofloxacina oral. ¿Ya? Y hay que considerar según el foco de aislamiento también, si es tratamiento hospitalario, ceftazidime y cefepime endovenoso. Si es de alto riesgo, como por ejemplo que una leucemia, ¿no? Se trata de manera, anemia de Fanconi, digamos, tratamiento hospitalario, porque no estamos hablando en no relacionados a quimioterapia, tratamiento hospitalario, tratamiento cefepime, ¿ya? Es de amplio espectro, pero dijimos que la opción era combinar una cefalosporina con una aminoglucosia. Y cuando hay inestabilidad hemodinámica, también, obvio, tratamiento hospitalario y usamos meropenem, vancomicina. Este es el efecto más amplio, espectro más amplio. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un paciente que tenga oncológico, un paciente oncológico, ¿ya? Pacientes oncológicos pediátricos? Entonces es un poco más amplio esto. También depende si está hemodinámicamente estable o inestable, ¿ya? Todo eso. Entonces, y también depende si tiene una resistencia previa a qué son bacilos con resistencia microbiológica. Eso significa BMR. ¿Ya? Si está hemodinámicamente estable, hay que clasificar de bajo riesgo, alto riesgo, ¿no? Y según eso damos antibióticos, sea ambulatorio en el riesgo bajo, ¿no? Y de alto riesgo una monoterapia, ¿no? Con todo esto en hospitalización, ¿no? En hospitalización. Después, si está hemodinámicamente estable, pero con alto riesgo de bacterias multiresistentes, ¿no? Por ejemplo, una hospitalización previa con una bacteria, ¿no? Con evidencia microbiológica de una bacteria multiresistentes, o en hospitales donde hay mucha prevalencia de estos, entonces hay que ajustar la antibiótico-terapia con la resistencia previa, usando los hemocultivos previos. Y esto es cuando hay alteración del estado hemodinámico, ¿no? Entonces son más amplios, ¿no? Por ejemplo, un carbapénico tipo meropenem contra bacilos gram negativos, y también frente a cándida, un antifúngico. Ya, acá que sigue, el seguimiento debe ser a las 48 horas de que lo hemos visto la primera vez. Y esto es muy importante porque en ese momento llega, ¿qué cosa? Los cultivos. Si se confirma, bueno, no hay, ¿no? Se suspende la antibiótico-terapia. Pero si hay algún germen, bueno, vamos a reducir o ajustar el espectro de nuestra terapéutica según la resistencia o la sensibilidad del microorganismo, ¿ya?
acá en esta parte vemos cómo se recupera la médula, ¿no? Si se está recuperando, si ya no está febril. Y eso va a depender nuestra antibiótico-terapia y la duración. Y digamos, si no encontramos ningún foco, esto se debe prolongar, por ejemplo, en este caso, por 7 días mínimo. Esta diapositiva es para agregar las indicaciones de factor estimulante de colonias. ¿Ya? ¿Cuándo usamos? Acá está su mecanismo de acción. Ya hay disponible, ¿no? Hay disponible. En casos severos se usa, sobre todo en los pacientes oncológicos, ¿no? Con tumores sólidos, en leucemias también en algunos casos. Este mecanismo es basado más que todo en interleucinas, ¿ya? Entonces hay un factor estimulante de colonias sintético. ¿Y en qué casos usamos? Acá está. Neutropenia inducida por quimioterapia para prevención y tratamiento. En los trasplantes, ahí es obligado. En nuestro medio no hacemos trasplantes, pero en Lima hacen trasplante de médula ósea, ¿no? Ahora, neutropenia congénita o cíclica, ¿no? Por ejemplo, en la neutropenia crónica hemos hablado de esto. En síndromes mielodisplásicos también, ¿no? Que no llegan a ser leucemias, pero tienen mielodisplasia. Y vamos a reforzar esto con unos casos clínicos, son similares a los que les va a venir en el examen. Por ejemplo, este lactante de 2 meses de edad, varón, se presenta en la emergencia con historia de que una temperatura de 38,5 axilar asociada a algún vómito al inicio del cuadro y una disminución en la consistencia de exposiciones. En total, unas 3. Hay que recordar que a esta edad, 2 meses, pueden estar 6 o 8 veces al día, ¿no? Las deposiciones, esto no sirve mucho para decir de diarrea. Entonces, estando con lactancia materna, no hay rechazo al alimento, aunque ha disminuido el tiempo de lactancia y ha aumentado el número de tomas. Al examen físico, como ustedes ven, está en buen estado, activo, con buena hidratación y perfusión. No hay exantemas ni petequias, su piel está limpia, ¿ya? No hay taquipnia, la auscultación cardiopulmonar está normal, el abdomen blando, depresible, no doloroso, no se palpan masas ni visceromegalias. Tampoco hay signos focales neurológicos y la fontanela anterior está normotensa. Le revisamos los oídos, también está normal. O sea, este paciente luce bien. Entonces, en tercer año, en emergencia, ustedes van a aprender a esto. Justamente que es el abordaje del niño febril, ¿ya? Entonces, este es el step by step para lactantes. Hay para mayores también, ¿no? Por grupos etarios. Entonces, como hemos visto, utilizamos para empezar este triángulo de evaluación, en el cual la apariencia está conservada, la respiración y circulación también. Es un niño que luce bien, es un bebé, ¿no? Lactante de 2 meses, ya, la apariencia está normal. La edad hemos dicho que es de 2 meses, más de 21 días. Se le hace el sedimento o la tira de orina. Si no hay leucocituria, procedemos con todo esto. Si hay leucocituria, esto solicitamos. Pero en general, a ambos pedimos un hemograma, proteína C reactiva o procalcitonina. Y según lo que resulte, ¿no? Si la proteína es menor a 20, los neutrófilos menor a 10.000, observamos nada más y controlamos en 24 horas. En cambio, cuando está positivo estos biomarcadores de justamente de reacción aguda, reactantes de fase aguda, entonces consideramos, miren, cómo varía, ¿no? La punción lumbar y una antibiótico-terapia, ¿no? Que generalmente es este. Entonces, este es un protocolo para el lactante febril, pero sin riesgo, no oncológico. Y ahora pasamos. Entonces, en el paciente que hemos dicho, tiene lo siguiente: 4.100 leucocitos, acá está su fórmula leucocitaria, sacando, tiene 500 neutrófilos, ya van pensando. Hemoglobina 10.5, hematocrito, esas son sus constantes corpusculares, y plaquetas normales. 24 horas después se le hace y todavía baja aún más, 200 neutrófilos, hemoglobinas
serotonina, proteínas de retiro, todo normal. Y acá es lo que hablábamos, de la parte de microbiología. El sedimento urinario, porque dijimos en la anterior, todo parte acá, ¿no? Para tomar decisiones. Ya, negativo. Se toma de muestra de hemocultivo, urocultivo, coprocultivo y detección de adenovirus en heces que sale negativo. Entonces, yo le pregunto, para el día, ¿qué diagnóstico y actitud a tomar? Entonces tenemos estas tres alternativas. Uno, neutropenia severa en el que hay que iniciar urgentemente antibióticos por vía intravenosa, o se trata de una neutropenia transitoria que puede regresar a su domicilio, o paciente con neutropenia severa presumiblemente inmunocompetente, por lo que no requiere iniciar ni antibióticos, pero sí sería prudente hospitalizarlo. Entonces, ¿cuál de las tres opciones piensan que es? ¿La primera, segunda o tercera? A ver. Algo así les van a venir las preguntas del examen. Doctor Gutiérrez le gusta bastante los casos clínicos. Y es que también eso les prepara que para su ENAM, en el ENAM es así, todo es caso clínico. Muy rara vez un valor por ahí, pero la mayoría son casos clínicos. Entonces, ¿cuál piensan que es? ¿La primera, segunda o tercera? Entonces, es la tercera. Paciente con neutropenia severa porque tiene 200, 500. Pero está inmunocompetente, nunca ha tenido ninguna alteración, ¿no? No necesita antibióticos, pero sí sería prudente hospitalizarlo, es un tratamiento de 2 meses, necesitamos una evaluación, un seguimiento a las 48 horas cuando salgan los hemocultivos, pero también para ver si vuelve a ser fiebre o no. Y este es el caso clínico número 2. Este es un paciente, como ustedes pueden ver, de 5 años con diagnóstico de LLA, hospitalizado para recibir su esquema de quimioterapia. Este es un típico caso de los que tenemos en el Honorio Delgado, ¿no? Ustedes han visto cuando han rotado con nosotros. Entonces, a la semana de recibirla presenta fiebre, más de 38 grados, asociada a tos, recibe antibióticos como ceftriaxona y clindamicina. Al examen físico, bueno, acá dice regular estado general, buena hidratación y perfusión. No tiene exantemas ni petequias. Tiene taquipnia y crépitos en base de mi tórax derecha con discreta disminución del murmullo vesicular. Abdomen blando, depresible, no doloroso, no se palpan masas, ni visceromegalias, no signos focales neurológicos ni meningios. Entonces, acá les estoy presentando lo que se hace en la anamnesis y pruebas complementarias en el paciente oncohematológico con neutropenia febril, ¿no? A propósito de ese caso. ¿Qué preguntaremos? ¿No? Síntomas actuales, intervenciones recientes, como por ejemplo la colocación de un catéter, contacto con mascotas, viajes, cómo es el ambiente familiar. En la anamnesis oncológica preguntamos cuándo ha empezado la enfermedad de base, los dispositivos, tratamientos recibidos, toma actual de corticoides, por ejemplo, las colonizaciones previas, ¿no? Esto mediante el hemocultivo, resultados de última analítica, transfusiones también. Luego, en el examen físico, tomaremos lo primero, la temperatura, ¿no? Frecuencia cardíaca respiratoria. Haremos un triángulo de evaluación primaria, si es que no lo han hecho en triaje, y la exploración completa por aparatos. ¿Ya? Luego, en la analítica, pedimos todo esto, ¿no? Incluyendo biomarcadores inflamatorios y pruebas microbiológicas. Acá están todos los cultivos disponibles. Y también pedimos, obviamente, una radiografía de tórax, como en el caso del pequeño. Entonces, estos son los resultados del paciente. Este paciente tiene 450 neutrófilos, la hemoglobina en 11.5, las plaquetas normales. 24 horas después, ¿qué pasa? Se deprime más, 200 neutrófilos, y lo otro similar. Dentro del bioquímico, ¿qué hay?
Proteína C reactiva 15, miren. Y radiografía de evidencia de infiltrado basal derecho, ¿no? Un derrame. Entonces, ¿qué se toma? Se toma muestras de hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, inmunofluorescencia, PCR para neumonía grave, ¿no? PCR en sangre me refiero. Ya está. Entonces, ¿cuál actitud vamos a tomar? Uno, se trata de una neutropenia severa en el que se debe ampliar cobertura antibiótica y incluye antipseudomónicos y hongos. Esa es la alternativa 1. Luego se trata de una neutropenia febril y se debe esperar los cultivos y demás pruebas. Y luego, paciente con neutropenia severa de foco neumónico, se debe ampliar cobertura antibiótica porque, recordando, el paciente ya estaba recibiendo ceftriaxona y clindamicina, que incluye antipseudomónicos y hongos, además vigilar el derrame pleural. ¿Cuál de estas tres les parece? La tercera, claro. ¿Ya? Algo similar va a ir en sus exámenes. Solamente es cuestión de repasar algunos puntos de la exposición. Y bien, es toda la exposición. Espero que les haya agradado la manera de